Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 14. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes siempre gracias por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro programa el día de hoy. Comienzo por señalar que hoy es miércoles de ceniza. Hoy tenemos que cumplir con nuestros deberes también en la iglesia. Lo invito a ello. Vamos a analizar hoy varios aspectos que tienen que ver obviamente con Venezuela y su posición en la situación internacional. Hay mucha información del fin de semana en relación al desplazamiento militar que hace Colombia, que hace Brasil, algunos refuerzos navales que están en las islas que le pertenecen a Holanda. Y entonces, este desplazamiento militar tiene mucho que ver con el tema migratorio. Y entonces vamos a hablar de esas dos cosas. Primero vamos a hablar del tema migratorio para poder tener una comprensión cabal del problema que está enfrentando la comunidad internacional. Señalando por demás que ayer di unas declaraciones que debieron haber salido hoy, en el sentido de que Colombia y Brasil deben declarar la emergencia humanitaria y deben declararla para que se pueda entender que en Venezuela existe un éxodo, ¿verdad? De Venezuela se van las personas y eso tiene, en mi criterio, esa es una política que genera, que promueve, eh, que promueve el gobierno de Venezuela. Pero entonces, en este proceso es importante que valoremos lo que sucede en Venezuela sin guerra civil, sin guerra con ningún país, y lo que sucede con otros países que sí tienen guerra desde el punto de vista de las cifras, como el caso de Siria. Entonces, nosotros sin tener guerra, tenemos venezolanos que están huyendo del país como consecuencia de la miseria. Para ello, entonces, obviamente cruzan la frontera y eso genera un colapso en los demás países. Las cifras realmente nadie las ha cuantificado. Son más, unos hablan de más de 3 millones, otros de 4, hay gente que habla de 5. Estuve revisando un informe estos días de carnaval y habla de que de Venezuela se ha ido el 12% de venezolanos. Hablan de una impresionante diáspora, un éxodo de venezolanos. Y esto, pues por supuesto, es lo que ha prendido alarmas en la comunidad internacional porque, bueno, no todos los países pueden estar recibiendo una diáspora en estos tiempos. Sin embargo, puedo decir, por ejemplo, que cuando los colombianos venían a Venezuela, se contabilizaron 5 millones de colombianos en Venezuela. 5 millones de colombianos en Venezuela se lograron contabilizar, a quienes después, por supuesto, el Estado venezolano, después de de largas gestiones, terminaron dándosele protección, eh, no solamente en materia de derechos laborales, sino también en materias de ciudadanía posteriormente. Bueno, pero la diferencia entonces, fíjense, también es importante tenerla clara, es que cuando el colombiano venía a Venezuela, en Venezuela habían posibilidades de empleo porque Venezuela estaba en un proceso de expansión y de crecimiento económico. De hecho, los colombianos fueron buena parte de nuestra mano de obra que levantó el café y y muchísimos sectores estuvo la presencia del colombiano en Venezuela. Claro, la diferencia es que Colombia no tiene cómo absorber venezolanos para que tengan mano de obra. Y sin embargo, por ejemplo, los venezolanos, incluso profesionales, están recogiendo café en las zonas cafetaleras de Colombia, pero hay otra impresionante cantidad de venezolanos que no tiene posibilidades de inserción en una sociedad que, como la del norte de Santander, es la que tiene una crisis mayor que el resto de Colombia. Ahora bien,
En Venezuela la economía colapsó, yo creo que eso no debe ser, yo creo que eso no está en discusión, yo creo que todos lo entendemos, ojalá que los chavistas lo entiendan, ojalá que los militares así lo entiendan. La economía de Venezuela colapsó, copiaron el modelo equivocado, nos cansamos y todo el mundo se cansó de decir que el modelo marxista fracasa y seguirá fracasando y fracasó. Ahora bien, si se han desplazado de Venezuela 3 millones o 5 millones o el 12% del que se está hablando, es importante entonces que revisemos la cantidad de sirios que se han ido, por ejemplo, a Alemania. De sirios hay 600.000 solicitantes de asilo en Alemania. 600.000. Nosotros tenemos 3 millones en la cantidad más conservadora y 5 millones o un 12% de población del país en las distintas fórmulas, solicitando asilos políticos, solicitando solicitudes estándares de trabajo. Pare de contar. ¿Por qué quiero ponérselo? Bueno, porque Siria tiene una guerra civil, tiene intervención militar extranjera, Siria tiene unos números en materia económica mucho mejores que los de Venezuela, y nosotros estando en una situación de paz tenemos indicadores económicos por debajo de Siria, pero tenemos una cantidad de venezolanos muy, pero muy superior a lo que tiene Siria en el extranjero. En este caso, por ejemplo, en el caso de Alemania, que es lo que tiene más cerca. 650.000 han huido a Bangladesh desde Myanmar por la represión del año pasado. Estamos hablando entonces que todo lo que se ha recibido en los Balcanes, en Grecia, en Italia, está por debajo de lo que está recibiendo el mundo en el éxodo de los venezolanos. Esto tenemos que tenerlo claro para poder entender las dimensiones de la preocupación de la comunidad internacional. El éxodo de venezolanos se agudiza y se va agudizando porque el gobierno de Venezuela promueve de forma velada la migración de sus ciudadanos. Y yo creo que eso también lo tiene claro, los demás países también lo tienen claro. Porque usted no aprecia que el gobierno de Venezuela ni rectifique la materia económica, ni trate de evitar, o trate de resolver, o trate de discutir, o trate de parar, o trate de ver las razones por las cuales los pobladores de un país se van. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa migración tiene razones diferentes, distintas. Pero cuando usted no consigue salud, no consigue medicinas, no consigue alimentos, no consigue trabajo, pues sin lugar a dudas le toca irse. La gente se va. Es la respuesta lógica a una economía que colapsó, que ya no tiene capacidad para darle, para ofrecerle servicios importantes. Ya lo dije, como el caso de la salud, no le da la posibilidad de trabajo, no le da la posibilidad de dignificarse como familia, pues como con salario y familia. Entonces, las instituciones internacionales tienen que revisar el tema humanitario. Yo entiendo que no es fácil declarar la emergencia humanitaria para los países, pero también lo que es cierto es que Venezuela entonces empieza a generar en el escenario internacional y en el esquema conceptual unos nuevos episodios para los cuales ni los países están preparados ni existen los instrumentos legales sobre los cuales puedan acogerse. Lo que pasa en Venezuela no sucede en más ninguna otra parte de Latinoamérica o de América, aun cuando pueda tener algunas situaciones parecidas. Por eso es que lo importante es o debe ser
declarar la emergencia humanitaria para poder declarar el éxodo como tal y empezar con propuestas mucho más concretas. Es muy difícil, la situación es muy difícil, porque levantar un campo de refugiados no es una situación fácil desde el punto de vista presupuestaria, desde el punto de vista de la logística. No es fácil después decir, bueno, ¿cómo hago yo con toda esta gente para reinsertarla? ¿En dónde la voy a reinsertar? Y ese proceso pues puede estimular por demás a que muchísima más gente se vaya. De tal manera entonces que la situación no es nada sencilla, no es nada fácil. Y es precisamente por eso entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide permiso para visitar la frontera, ver de primera mano qué es lo que está también sucediendo para poder también incorporarse en, en lo que tiene que ver con las fórmulas de solución. Donde todo el mundo está de acuerdo es que existe un debilitamiento profundo de la democracia, una violación de los derechos humanos en Venezuela, la institucionalidad se ha perdido y precisamente entonces se han tenido que militarizar las fronteras para poder entonces tener un control migratorio primero, ¿verdad? Ese control migratorio, ese control posterior de atención a los que ya están del otro lado, los que están ya en las áreas por fuera de Venezuela, pues van a tener que estar en estos procesos de censo, etcétera, pero se detiene, se frena el éxodo masivo. El éxodo masivo, de ahí el por qué entonces las decisiones que toma Colombia, las decisiones que toma Brasil en materia del traslado, de la movilidad de venezolanos por la frontera, que por demás debo decirles, no es que esté cerrada, no, lo que hay es una disminución. Pero también es importante destacar lo siguiente. La militarización por parte de Colombia, en lo que nos corresponde a nosotros de la frontera del Táchira con el norte de Santander, es y será buena en la medida que, teniendo ya el control de las trochas, acabe en el negocio binacional de los carteles binacionales de contrabando. Eso sí es importante que la Fuerza Armada de Colombia, ojalá, como es un operativo de carácter militar, no solamente dinamite trochas, sino que impida de forma definitiva ese negocio binacional, para que así también se le acabe el negocio a los que teniendo la posibilidad desde el gobierno y desde las zonas de influencia de tener cómo hacer negocio binacional, pues dejen de tenerlo también. Sin lugar a dudas, para los venezolanos que tienen que ir a comprar, pues podrán seguir haciéndolo con más controles, pero lo podrán seguir haciendo. Debo decir por demás que las medidas humanitarias que se están tomando en la frontera forman parte, por supuesto, de un andamiaje que funciona de la siguiente manera. Funciona con la militarización, funciona con el apuntalamiento de las organizaciones no gubernamentales, ONG que tienen experticia en la materia, pero es fundamental la militarización de todas las zonas. Y Venezuela en la práctica está coordonada militarmente por los países vecinos, que además van a controlar el contrabando del gobierno por mar, tierra y aire. De tal manera entonces que si la presencia militar aumenta, y es así, pudiera ser porque definitivamente pensarían en la injerencia humanitaria. Lo cierto es que como estamos no podemos seguir. Como estamos no podemos seguir, eso debe entenderlo la Fuerza Armada, deben entenderlo los chavistas, debe entenderlo absolutamente todo el mundo. Como estamos no podemos seguir. Vale decir, no podemos tener una población de 5 millones por fuera, los que estamos adentro en situaciones de colapso, de inercia, de colapso económico y de inercia porque nada funciona. Este país dejó de funcionar y este país así no le sirve absolutamente a nadie. De tal manera entonces que aquí no se trata de patrioterismos, aquí se trata de que no es posible la ayuda humanitaria si no es por vía de que vengan personas a ayudar, porque aquí ya no existe ni siquiera institucionalidad. Ojalá lo pudieran entender, ya esto se acabó, vale decir, el mito revolucionario, ya eso fracasó,
y mientras más tiempo tarden en admitirlo, más doloroso será para los venezolanos. Vamos al corte. Bueno, ayer también la canciller de Perú despejó todas las dudas sobre el tema de la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, que tiene que celebrarse el 13 y el 14 de abril, precisamente en Perú, en Lima. Y ha dicho la canciller, no será bienvenida la presidencia de Maduro en la Cumbre de las Américas. El gobierno de Perú ha reconsiderado la participación del gobierno de Venezuela en el evento. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en presencia de un gobierno que le causa problemas a los venezolanos, a los vecinos, que no es capaz de gobernar ni siquiera para poder utilizar la fuerza de trabajo que tienen los venezolanos en la producción. Vale decir, empeñado él y un grupo en los temas de corrupción y en la implantación del comunismo en Venezuela, que no es otra cosa que un modelo, no solamente por el que el venezolano no ha votado, sino un modelo de miseria y de pobreza. Pues bien, Nicolás Maduro tampoco es bienvenido entonces en la cumbre de las Américas. No es bienvenido Nicolás Maduro, por tanto, le están diciendo que en la comunidad de las Américas no es bienvenido. Cualquier presidente estaría diciendo, bueno, caramba, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero como estamos en presencia de alguien que quiere imitar a Fidel Castro, pues entonces dirá que él está complacido de que eso sea así, porque como esta revolución antiimperialista, etcétera, 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 entonces la historia será de él, pero sobre la miseria de todos los venezolanos. Historia, por cierto, medio que no conduce a ningún lado, porque al fin y al cabo un pueblo que está en situación de éxodo, un pueblo que no tiene posibilidades de satisfacer sus necesidades de servicios públicos, de seguridad alimentaria, etcétera, pues estamos hablando de un jefe de Estado que nos condujo a la peor miseria. Pero también entonces ayer Costa Rica avala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela y urge el orden constitucional, que por cierto no es el del socialismo del siglo XXI, ni es el que establece la Asamblea Nacional, esta constituyente que hemos dicho que es inconstitucional. Costa Rica reitera la importancia del análisis que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que debe ser seriamente valorado en las instancias políticas a que correspondan en el marco de las obligaciones internacionales de Venezuela y destaca el valor del informe, así como la preocupación por el debilitamiento institucional. El gobierno de Costa Rica hace un llamado vehemente al restablecimiento del orden constitucional a plenitud, el respeto a los derechos humanos de todas las personas y a que se garantice la protección de sus libertades, la debida atención de sus necesidades básicas. Fíjese, necesidades básicas, tales como alimentación, salud, vivienda, libre tránsito, libre expresión, libre asociación, educación. Este informe tiene 161 páginas, ha sido presentado el lunes y hasta ayer fue considerado por todos. Considera por demás el informe que hay una grave injerencia del Poder Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo, que son factores de la crisis venezolana, esa injerencia. Y es obvio que es así porque estamos en presencia de unos mecanismos institucionales para la resolución de conflictos que no se pueden poner en marcha como consecuencia de el secuestro al que están sometidos precisamente los poderes públicos que perdieron todo tipo de independencia y autonomía y por tanto la valoración democrática pues se perdió porque la
una de las condiciones de la democracia son los poderes públicos autónomos. No es el tema de la democracia, no es solamente elección. Recuerde que en Cuba hay elecciones, pero en Cuba no hay democracia. Vamos al corte. Bueno, el Grupo de Lima también ha señalado que Venezuela tiene que reconsiderar, cuando dicen Venezuela es Nicolás Maduro, tiene que reconsiderar las elecciones adelantadas e indican que no es posible unas elecciones sin garantías de transparencia en los sistemas, que no es posible esta convocatoria adelantada y le están exigiendo que reconsidere el tema de las elecciones. Pero le están diciendo, además, que todos los cancilleres del Grupo de Lima, esta es la posición de los gobiernos de Latinoamérica. Los gobiernos, por vía de los cancilleres, le están indicando que es pertinente que se reconsideren la convocatoria de las elecciones por la Asamblea Constituyente y exhorta al gobierno a que lo reconsidere. También solicita transparencia en un nuevo evento convocado de carácter electoral. Están diciendo, por cierto, que con informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, están haciendo la evaluación de si procede el enjuiciamiento contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Por otro lado, el Grupo de Lima, que es el Grupo de América, están señalando que van a coordinar esfuerzos para afrontar el éxodo. Fíjese que utilizan la palabra éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en su país. Esto es una circunstancia histórica, déjenme decirles, porque el hecho de que los connacionales de un país huyan normalmente es por guerra interna, guerra civil, guerras, etc. Pero un país en paz, sin guerra con nadie, eso jamás se ha visto. Jamás se ha visto. Por demás, entonces, están indicando, por ejemplo, Colombia, el gobierno de Colombia está llamando al gobierno de Venezuela, le pide que por favor permita la ayuda humanitaria. Que permita la ayuda humanitaria. Bueno, le están diciendo aquí no hay mezquindad desde el punto de vista de que aquí se esté haciendo una declaración para favorecer a nadie en particular de la oposición. Están simplemente diciendo que Colombia le pide a Maduro que permita que abra un canal humanitario en el país para que se pueda tener acceso a medicinas y alimentos. Dice la canciller María Ángela Holguín, lo que vivimos en la frontera, lo que vemos en la frontera permanentemente es una situación que nos llena de tristeza de ver cómo llegan los venezolanos a Colombia en las peores condiciones. Dice que la comunidad internacional está lista para ofrecer ayuda a Venezuela y resaltó que cada vez es mayor el número de ciudadanos que emigran
debido a la situación que atraviesa Venezuela. Y por supuesto, por ser país vecino, señala que para Colombia es de suma importancia el tema de la migración. Pedimos a Maduro que permita que sus ciudadanos tengan acceso a la salud. Fíjese como dice la ministra de Relaciones Exteriores. Le piden a Maduro que permita que sus ciudadanos tengan salud. Vale decir, dan como un hecho cierto que el derecho a la salud se perdió y le piden a Maduro que por favor deje que la gente tenga una posibilidad en la salud también. Lamentable, ¿verdad? Yo creo que nadie está en posición de defender este gobierno ni a donde nos trajo. No hacen mérito para continuar. Ojalá que así lo entiendan los chavistas, los militares, y lo entendamos todos en el proceso que tenemos de encontrarnos para reconstruir este país. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @CarlosCasanova, en Facebook Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho.